Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola de nuevo, estamos en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Y hoy un tema que nos toca a todos, tiene que ver con la regulación de medicamentos, muy especialmente lo que tiene que ver con los medicamentos biológicos. Para hablar sobre el tema tenemos un par de invitados, miremos quiénes son. Pedro Amariles, químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia. Especialista y máster en atención farmacéutica de la misma universidad, magíster en farmacología clínica y farmacoterapia de la Universidad de Granada, doctor en farmacología de la misma universidad. Se desempeña como profesor de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Luis Guillermo Restrepo Vélez, químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia. Especialista en atención farmacéutica de la misma universidad. Actual presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. El negocio de los medicamentos frente al derecho a la salud, ese es el tema que nos ocupa hoy en La Fuerza de los Argumentos. Y para hablar sobre este tema muy sensible, estamos con dos expertos. El profesor Pedro Amariles, es profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Química Farmacéutica, y también con el químico farmacéutico profesor y también experto en el tema, Luis Guillermo Restrepo. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos sobre este tema, obviamente tenemos que hacer alusión a que más de 2.000 millones de personas son las afectadas por el manejo de los medicamentos en el mundo. La mitad de ellos no tienen acceso. Por eso es tan importante este debate, y por eso cuando se habla de derecho a la salud, el concepto de medicamento genérico, biotecnológico, biológico y todo lo que ello implique tiene obviamente pues una importancia radical. Quisiéramos comenzar preguntándole al profesor Pedro Amariles, ¿en qué consiste realmente el medicamento en los términos en los que se está discutiendo, los biotecnológicos? Bueno, antes de conceptuar un concepto que es muy sencillo realmente, de que es un medicamento biológico, es importante destacar que un medicamento, para que cumpla su objetivo, debe pasar por una serie de etapas o requisitos que normalmente es importante en el contexto de este tema que estamos hablando. Y lo primero es que obviamente el medicamento debe ser bien investigado, que se caracterice muy bien, que obviamente eso tiene que ver con todos los estudios que se hacen a nivel preclínico, es decir, en animales, y los estudios clínicos posteriores. Después de que se tiene un medicamento bien investigado, debe ser bien elaborado. Normalmente pues eso se trata de asegurar con el tema de las buenas prácticas de manufactura. Ya cuando el producto está obviamente bien elaborado y se ha garantizado la calidad, debe ser bien prescrito, es decir, un médico tiene que establecer que realmente un paciente por sus características necesita este medicamento. Y después de que es bien prescrito, pues debe ser bien dispensado por un farmacéutico, que además de entregar el medicamento, le proporciona al paciente la información para que lo utilice adecuadamente. Y obviamente el paciente lo debe utilizar muy bien. Y hay un tema muy importante en todo esto, en estos requisitos, y es que esos resultados en salud se evalúen. Y normalmente ahí es clave pues todo el tema de lo que posteriormente hablaremos un poco de la farmacovigilancia y cómo es necesario, sobre todo con este tipo de productos que uno puede llamar complejos o críticos, se establezcan este tipo de programas. Normalmente en el tema de un medicamento biológico que incluye los biotecnológicos, pues son normalmente los medicamentos que uno podría decir en general que se obtienen pues como de los seres vivos. Tiene una diferencia importante entre biotecnológico, que normalmente tiene que ver con modificaciones genéticas a través de técnicas por biotecnología. Mientras que los medicamentos biológicos pues, normalmente pueden ser extraídos directamente de células, a través
extraídos de los seres vivos, de plasma, de sangre, inclusive pues de algunos animales. Eso en esencia pues yo creo que es importante de pronto caracterizar un poquito más el concepto, es importante por parte de Luis Guillermo. Yo creo, Heiner, que eso se podría conceptualizar así. Al principio, digamos, del desarrollo industrial de la farmacia, los medicamentos básicamente se utilizaban plantas con actividad biológica, es decir, que modifican alguno de los sistemas bioquímicos del organismo. Te permiten, por ejemplo, estar más tranquilo. Algunos eran utilizados para cazar porque producían parálisis, ese tipo de cosas. A medida que la tecnología ha ido avanzando, entonces esas sustancias que se llaman principios activos han podido ser aisladas y luego elaboradas en el laboratorio, muchas de ellas que no existen en la naturaleza. Y en los últimos 40 años, después del descubrimiento del ADN, que es, digamos, el código de información genética, ha sido posible manipular esa información genética también para obtener sustancias con actividad biológica, que son los medicamentos biotecnológicos. Entonces, hacen parte de un grupo, como decía Pedro, de medicamentos que uno podría denominar los abuelitos de todos los medicamentos, porque ahí también están las vacunas, que fueron los primeros que empezamos a utilizar, pero estos tienen la característica de usar técnicas de ingeniería genética, y eso hace que pues, el nivel tecnológico para poderlos usar y manejar sea más alto, es la diferencia, pero todos los medicamentos, incluyendo los de síntesis o los de aislamiento, tienen la característica de que modifican alguna función en el organismo y por eso se utilizan como medicamentos. ¿Por qué entonces cuando se habla de biotecnológicos en materia de medicamentos siempre se relaciona con enfermedades complejas? Normalmente estos medicamentos pues, han tenido la característica de que se han desarrollado para las enfermedades que uno llama de alto costo, tipo cáncer y en general pues, algunas enfermedades crónicas, que obviamente el hecho de tenerlos de que ser enfermedades crónicas necesitan el tratamiento pues obviamente casi digamos de por vida la persona, y eso obviamente pues genera unas condiciones bastante significativas desde el punto de vista de lo que puede pasar por el uso crónico de estos productos. Normalmente pues lo que se busca como en materia de lo que es podemos llamar un negocio, pues obviamente es que esos productos que se desarrollan pues se utilicen por mucho tiempo, que eso en cierta forma pues garantiza una mayor rentabilidad del producto. Y por eso normalmente pues estos medicamentos se han desarrollado para este tipo de enfermedades crónicas y que normalmente se caracterizan por ser consideradas generalmente como de alto costo. Y en esto yo creo que es importante también reiterar que, como lo mencionaba al principio, obviamente hay un porcentaje muy alto de la población mundial que no tiene acceso a estos medicamentos. Y normalmente entre más costosos sean estos medicamentos, pues obviamente menos posibilidad hay de que exista ese acceso a esos medicamentos. Normalmente entre estos requisitos que yo hablaba, pues el tema de lo que es la producción, de todo lo que es el tema de la investigación, el tema de la producción de estos productos, tienen que ver mucho con la disponibilidad y el acceso. Normalmente lo que hay que buscar siempre con estos medicamentos, aparte de que obviamente reconoce la importancia que tienen en este tipo de enfermedades, es obviamente que exista una posibilidad de mayor acceso y sobre todo pues de que exista cobertura, porque muchas veces alguna parte de la población se puede quedar sin este tipo pues, de beneficios. Aquí hay un tema muy interesante, es que hay un grupo de enfermedades que se llamaban enfermedades raras, o se llaman porque realmente afectan a grupos pequeños de la población, y muchas veces son enfermedades que tienen un componente genético muy importante, que hasta hace algún tiempo simplemente ni siquiera se diagnosticaban o se buscaban porque no había ninguna posibilidad de tratamiento. La biotecnología ha permitido empezar a encontrar curas para ese tipo de padecimientos o medicamentos que no los curan, pero hacen mucho más llevadera la vida para las personas.
Entonces, creo que eso ha cambiado un poco el escenario de la industria farmacéutica. Antes esas enfermedades eran lo que se llamaban enfermedades huérfanas, que nadie las miraba, pero hoy en día son el centro de la investigación de muchos de los laboratorios que se dedican a la biotecnología. Y eso ha cambiado también el escenario. Pedro hablaba hace un momento del alto costo de estos medicamentos. Eso en parte tiene que ver con que al estar dirigidos a un menor número de personas, pues el precio puede ser mucho mayor en términos de mercados. Y el abordaje de la industria farmacéutica en relación con la comercialización de este tipo de medicamentos es muy distinto al que estábamos acostumbrados hasta hace 10 o 15 años. Entonces esto ha cambiado el panorama de los servicios de salud en el mundo y el gasto farmacéutico viene incrementándose de una manera que no parece ser sostenible para la mayoría o virtualmente para todos los sistemas de salud en el mundo, independientemente de si son públicos, privados, mixtos o de la forma que tomen. Cuando uno habla de los costos de los medicamentos biotecnológicos, obviamente se sobresalta porque se dice que hasta 50 veces incluso más que un genérico. ¿Ese aumento exagerado obedece a la escasez o al proceso para la elaboración de esos medicamentos? Es una combinación de varios factores. Hay unos datos muy preocupantes y es que el costo directo de producción de estos medicamentos generalmente está entre el 5 y el 1% del precio de venta del medicamento en el mercado, es decir, es casi que insignificante. Si los medicamentos se pudieran llevar al mercado al precio del costo de producción, pues eso daría un acceso a unos grupos de población mucho mayores. La razón por la cual ese precio al que llegan al mercado los medicamentos es tan alto, digamos que es la fuente fundamental de los debates actuales, porque los defensores de este modelo dicen que eso es necesario para poder continuar los procesos de investigación y desarrollo y mantener incentivados a los inversores para que se siga desarrollando la industria farmacéutica y poniendo nuevos medicamentos en el mercado. Pero hay muchos datos que lo que dicen es que aunque esta es una industria que efectivamente investiga mucho, más que el promedio de las industrias, gasta muchísimo más en comercialización y mercadeo de los medicamentos que en investigación. Y además de eso, es una industria que ha desarrollado una serie de estrategias desde el punto de vista legal, político, que la han llevado a invertir muchísimo en lobby y en otros asuntos no relacionados con el punto central o misional de la industria, que es llevar nuevos medicamentos al mercado. Y ahí surgen las principales críticas al modelo actual. Entonces, hay una discusión muy grande sobre la pertinencia de darles tantos beneficios a través, por ejemplo, del sistema de protección de la propiedad intelectual, sabiendo que es una industria que lleva los medicamentos a unos precios prohibitivos para muchas personas. Bueno, en esta primera parte del programa La Fuerza de los Argumentos, hemos planteado un poco la definición de lo que implica o lo que significa el término medicamento biotecnológico. Hay que entender que hay medicamentos que pueden llegar incluso para el tratamiento del cáncer hasta de 200 millones de pesos, un asunto que parece pues un exabrupto. Miraremos en el próximo corte hasta qué punto existe una alternativa para solucionar de parte y parte una situación tan extrema como es este costo que genera obviamente sobrecostos para el sistema de salud. Ya regresamos. Estamos en La Fuerza de los Argumentos conversando sobre el negocio de los medicamentos frente al derecho a la salud. Y obviamente el caso colombiano no está exento de esa discusión.
Acabamos de mirar que hay, digamos, una exageración frente al proceso de producción de estos medicamentos. No obstante, hay que admitir que detrás de todo esto hay un trabajo de ciencia, tecnología, que implica de alguna manera unos sobrecostos o unos costos, pero se justifica después al cruzarlo con los precios. Realmente es importante pues, mencionar que realmente los productos biotecnológicos, por el proceso tecnológico, digamos, un poco más especializado que tienen, obviamente los costos cuando se comparan con los medicamentos de síntesis en general son medicamentos más costosos y obviamente pues tendría una explicación desde el punto de vista de todo el proceso que se debe realizar para poder obtener este tipo de productos. Sin embargo, como ya tal vez lo mencionó Luis Guillermo, ese costo final de comercialización depende no tanto de la inversión y cuánto vale el proceso productivo, depende más de quién está dispuesto a pagar por ese producto. Obviamente este tipo de productos por el proceso tecnológico que se tiene, obviamente cuando se compara los medicamentos de síntesis con los medicamentos biotecnológicos, pues obviamente el costo es más elevado. Y uno podría justificar esa diferencia entre los de síntesis y biotecnológicos en general, no es que sea una regla que se cumple exactamente, por el proceso pues, biotecnológico que se tiene. Sin embargo, como ya lo mencionó Luis Guillermo, cuando uno mira el precio final, el precio por el cual está ese producto en el mercado, digamos que ese precio no depende realmente del costo de producción y del costo de investigación, depende más bien de quién está dispuesto a pagar ese precio por ese medicamento. Y ahí la importancia de que exista competencia en este tipo de productos. Y obviamente ahí es donde viene toda la tensión entre los que quieren mantener ese precio y ese monopolio de cierta forma de esos productos con el derecho a la salud y el derecho de que exista mayor cobertura y mayor acceso a estos medicamentos. Realmente la competencia lo que genera es una disminución importante pues, en esos precios. El Ministerio, en los estudios de datos que se han digamos, divulgado sobre este tema, se estima que podría generar ahorros pues, entre 30 y 60% solamente con unos 8 o 10 medicamentos que hacen parte pues, de esos medicamentos biotecnológicos. De ahí la importancia de que en el país pues, este debate y que obviamente se busquen alternativas para que en últimas se pueda tener un precio que sea más acorde realmente con las necesidades del sistema y no tanto un precio acorde con las necesidades de la industria, porque muchas veces, insisto, este precio cuando uno lo mira inicialmente, pues puede llegar a tener esas diferencias hasta de 100 o más veces, y que eso se debe a que no existe pues esa posibilidad de competencia. Cuando aparece la competencia normalmente lo que se ve es que el medicamento innovador también disminuye de precio, entonces la pregunta que uno se hace es si en el momento en que disminuyen de precio están perdiendo, y realmente pues la respuesta es obvia, es que no están perdiendo, sino que en el momento ya por la poca posibilidad de mantener digamos el monopolio de su producto, pues obviamente se ven o en cierta forma obligados para permanecer en el mercado de bajar esos precios hasta más de la mitad. Entonces, uno siempre la pregunta que se hace, ¿será que en el momento en que se disminuye el 50% del precio inicial estarán perdiendo? Y yo creo pues que la respuesta tal vez sea muy obvia. A ver, yo creo, Heiner, que aquí hay un tema bastante importante para este tipo de medicamentos, y es que el precio de un medicamento depende del número de competidores, es una de las variables más importantes. O sea, mientras un medicamento sea monopólico, el precio será muy alto, y si es un medicamento para una enfermedad en el que el medicamento es vital, el precio puede ser astronómico. Pero en este tipo de medicamentos en particular, yo creo que lo determinante son las barreras regulatorias, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Entonces, de alguna manera estamos lidiando con una cuestión nueva, pero con herramientas antiguas. Este tipo de medicamentos, como decía Pedro, digamos, requieren una tecnología importante, pero yo he sido de la idea de que, por ejemplo, un país como Colombia podría entrar a competir más fácil en biotecnología que en los medicamentos de síntesis como los conocíamos hasta ahora, por cuestiones de escala y tecnológicas. O sea, son medicamentos intensivos en conocimiento, pero en términos, por ejemplo, de infraestructura, los laboratorios que han desarrollado este tipo de medicamentos son laboratorios relativamente pequeños
y para hacerlo eso necesita un bioreactor y alguna tecnología que es sofisticada, pero que estaría al alcance de un país como el nuestro. Entonces, el tema de cómo se maneja la propiedad intelectual y la llegada de estos medicamentos al mercado es definitivo. Y por ejemplo, países como Brasil y Argentina, que ya disponen de la tecnología, la barrera más importante ha sido el modelo de registro sanitario o de autorización comercial. Entonces muchos laboratorios ya tienen, digamos, desarrollados varios de estos medicamentos, pero no los han podido llevar al mercado por problemas desde el punto de vista de cómo se hace el registro sanitario de esos medicamentos. Usted me da pie entonces para hablar de esos medicamentos sustitutos. Y cuando hablamos de los medicamentos sustitutos, uno supone que se ha respetado un tiempo prudencial, incluso uno tendría que ver con que si bien hubo una inversión, también hay 20 años que tienen en este caso los que desarrollaron o desarrollan ese tipo de medicamentos para, digamos, explotar económicamente ese logro. Para el caso particular de los sustitutos, hay una suerte como de prevención. No es que no es lo mismo un sustituto que un medicamento de marca. ¿Qué le podríamos decir a la comunidad frente a eso? Sí, yo creo que este va a ser un tema, o está siendo un tema muy similar a lo que pasó con los medicamentos de síntesis. Inclusive sigue siendo, creo que no es que haya pasado, sino que sigue siendo vigente. Normalmente siempre hay un cuestionamiento de la calidad de estos productos, pues porque normalmente se convierten en cierta forma en la competencia de un producto que había sido el referente, que obviamente había tenido un mercado y obviamente pues eso genera preocupación y estrategias de buscar por parte de quienes manejan todo el tema de marketing farmacéutico cómo mantener su producto siendo digamos, el líder en el mercado. Y normalmente, ¿cómo se garantiza la calidad de estos productos? Pues creo que el ejemplo es bastante claro a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y la FDA, y en Colombia con una serie de requisitos cuando se autoriza la comercialización de estos productos a través de lo que es técnicamente el registro sanitario, donde por el caso de los medicamentos de síntesis y en general pues existe una norma en Colombia de 1995, que es el decreto 677, en el cual se establece pues qué condiciones, en general un poco técnico, tal vez no se entienda mucho, se habla de una evaluación farmacéutica, una evaluación farmacológica de estos productos, es decir, una serie de requisitos que tiene que cumplir y que se evalúan para poder autorizar el registro sanitario. Entonces digamos que la calidad de estos medicamentos, hay un compromiso del Estado que es establecer una norma de regular el proceso de registro que garantice que esos productos cumplen con las mismas características. Por eso la importancia de la introducción del programa cuando yo hablaba de los requisitos que debe cumplir un medicamento. Es decir, que ese medicamento, obviamente después de que se vayan investigados, se garantizó la eficacia, la seguridad en los estudios preclínicos y clínicos, también se elabore cumpliendo lo que conoce como las buenas prácticas de manufactura. También una norma que en Colombia también se ha cumplido bastante bien, en general pues, aunque ha generado una disminución, digamos, de laboratorios en el país, sí ha generado también mucha confianza en los productos de Colombia. Es decir, la preocupación muchas veces se podría ver más como, en cierta forma, una apreciación personal, más generada que real. Es decir, con estos medicamentos empezará a haber una presión muy significativa de hacerlos ver como los malos del paseo, porque obviamente están afectando intereses económicos de mucha gente. De ahí la importancia, insisto, también de esos requisitos que hablábamos al final, de que los resultados en el paciente se evalúen, y es la parte donde normalmente creo que ahorita podemos profundizar un poco más, porque eso nos ha permitido con los medicamentos de síntesis, en el caso concreto de los antirretrovirales, por ejemplo, después de que están ya aprobados, obviamente su utilización, pero haciendo estudios bien desarrollados y obviamente con unas condiciones de cierto rigor científico, mostrar de que los resultados que se obtienen en salud en los pacientes no difieren a los resultados que normalmente se obtienen con los innovadores. Y ahí viene pues ese tema bien importante. Me disculpa, pues todo el tiempo hemos hablado, aunque usted lo explicó al principio, de los medicamentos de síntesis. Le agradecería para la audiencia específicamente cuál es la diferencia entre los dos, porque
Porque pareciera entre ustedes que es claro, ¿cierto? Pero no necesariamente lo es. Sí, yo precisamente me iba a referir un poco a eso. A ver, cuando uno se toma un medicamento, lo que se está tomando es una mezcla de varias sustancias, ¿cierto? Entre las cuales hay una que tiene una actividad biológica, o sea, es la que te va a quitar el dolor, la que te va a ayudar con la artritis, la que va a ejercer la acción terapéutica. Entonces, un poco la discusión es de dónde viene esa sustancia activa. Entonces, puede venir de un material vegetal por aislamiento. Por ejemplo, la escopolamina se saca de una matica que conocemos como la burundanga, y es simplemente aislar ese principio activo que alguna vez se usó como medicamento. Otros medicamentos se hacen en el laboratorio, no existen en la naturaleza, sino que en un laboratorio de síntesis orgánica se fabrica el medicamento, que es el caso de, por ejemplo, algunos anestésicos. Y en el caso de los medicamentos biológicos, esa sustancia activa viene de un microorganismo modificado, normalmente. Entonces, por ejemplo, la insulina, que antes se sacaba de los páncreas de los bovinos o porcinos, se empieza a producir en bacterias a las cuales se les inserta el código genético humano que produce la insulina, y esa se lleva a un medicamento. La discusión en este tema regulatorio ha sido cuál es el nivel técnico que tenemos para saber que esa sustancia que estamos aplicando si es la misma. Entre un medicamento competidor y el primer medicamento que se hizo de ese tipo. Y lo que hemos visto es que para los medicamentos llamados de síntesis, que son esos que se hacen en el laboratorio, y los medicamentos de aislamiento, las técnicas ya son muy precisas. Entonces, se puede prácticamente tener la certeza de que es la misma sustancia. Pero algunos de estos biológicos son moléculas muy grandes, más complejas, y entonces se habla de que es mucho más difícil caracterizarlas y por lo tanto hacerle los controles de calidad. Y ahí está la discusión. Bueno, me parece perfecto. Yo voy a dejar una pregunta y espero que no me la contesten hasta después del siguiente corte, y tiene que ver con lo siguiente. Una cosa es el deber ser en el desarrollo de estos medicamentos que supuestamente se hacen en procura de mejorar el bienestar de las personas. Lo otro tiene que ver obviamente con el interés particular de las farmacéuticas. ¿Cómo juega el Estado, incluso los mismos políticos nuestros dentro del país, ¿cierto?, para que de una u otra manera, ¿cierto?, no se le dé mayor potestad al uno que al otro? Lo miraremos después del siguiente corte. Conversamos sobre el negocio de los medicamentos frente al derecho a la salud, y estamos con un par de expertos, el profesor Pedro Amariles y también con Luis Guillermo Restrepo, que es el presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos. Dejamos en el entretiempo, por decirlo en términos deportivos, una pregunta. Existe obviamente unos costos obvios en el proceso de elaboración de un medicamento de esta naturaleza, pero usted hacía alusión a que realmente lo que existían eran unas barreras, a veces son políticas, a veces obviamente de derechos de autor, de patentes. ¿Es eso lo que realmente hace costoso y limita el acceso a los medicamentos? Bueno, esa es una pregunta fundamental. Frente a eso, el país yo creo que ha tenido un comportamiento errático, con unas de cal y unas de arena. Las de arena yo diría que tienen que ver con las negociaciones de los temas de propiedad intelectual en los tratados de comercio. Empezando con el de Estados Unidos, en donde se hicieron muchas concesiones a la industria, básicamente en términos de alargar los periodos de protección, de proteger más productos que de pronto dentro de nuestro ordenamiento no merecían una patente, y de limitar las posibilidades del Estado frente a intervenir ese tipo de
de derechos que les son otorgados a los titulares de las patentes. Pero por otro lado, también el país se ha caracterizado por enfrentar algunos temas, especialmente en el último gobierno, por ejemplo, con el control de precios de medicamentos, que en un ambiente de este tipo resulta fundamental para evitar abusos por parte de las empresas farmacéuticas, y el otro es el decreto sobre el registro de medicamentos biológicos, incluyendo los biotecnológicos, que reconoce que para algunos de esos medicamentos biotecnológicos el nivel tecnológico y la trayectoria de esos medicamentos en el mercado ya no justifica hacer nuevos estudios in vivo, y por lo tanto pueden llegar al mercado, como de hecho ya existen algunos, garantizando la seguridad y la eficacia, pero sin incurrir en esos costos que son los que finalmente generan unos altos precios. Entonces, yo creo que en síntesis, desde el punto de vista sanitario tenemos muchas cosas que resaltar. Desde el punto de vista comercial, el país ha cedido algunas presiones que son bastante complejas, y de pronto lo que se necesita es coordinar mejor esas dos cosas para que el país pueda tener una visión más clara de hacia dónde ir. Pero bueno, usted me deja un poco confundido porque el 18 de septiembre de 2014, el decreto 1782 pues parecía, no sé si sea cierto, nos abría una gran posibilidad de al menos disminuir ese riesgo en materia de hacer un poco más, digamos, que la población tenga mejor acceso de una forma, digamos, un poco más justa a los medicamentos. No obstante, uno pensaría que todavía hay una suerte de discusiones políticas, de acuerdos relacionados con el TLC que tendrían que estar discutiéndose. Para un estudioso de ese tema en materia, digamos, propiamente de la química farmacéutica, enfrentarse a normas, por un lado, que es una cosa política, y con el desarrollo de la ciencia, ¿qué implica para un científico? Sí, es decir, estar en esos vericuetos. No, yo creo que el país en general, inclusive a nivel latinoamericano, tal vez uno podría decir que en otro contexto, inclusive más amplio, se ve como revolucionario en este tema, porque realmente, a pesar de que obviamente y seguramente el debate seguirá, porque realmente a pesar de que el decreto ya fue firmado el 18 de septiembre, digamos que hay como un plazo estimado de un año, porque hay un artículo del decreto que establece que hasta que no tenga unas guías concretamente de estabilidad y todo el tema de alteración a nivel inmunológico, pues que pueden causar estos medicamentos, digamos que el decreto no entra en vigencia. Sin embargo, y por eso tal vez siga el debate de cómo se prueban y cómo se van a elaborar y cómo se llega a un consenso sobre estas guías. Pero en general, este decreto es bastante revolucionario porque permite, es decir, da la opción de que los medicamentos que ya son bien caracterizados, que existen ya un grupo, digamos, representativo de fármacos, de medicamentos que tienen ese principio activo, puedan ser, digamos, se pueda aprobar el registro sanitario o se pueda autorizar el registro sanitario sin necesidad de esos estudios con grandes poblaciones mostrando eficacia y seguridad, cuando eso ya se mostró con el medicamento innovador. Entonces, en general, particularmente yo veo que Colombia, no solamente en este tema, sino en otros temas, ha sido bastante visionaria y en cierta forma uno podría decir revolucionario, porque esto normalmente en otros países ha tenido bastante discusión y realmente no se llega a un acuerdo sobre esto. Y aquí hay que decir que en esencia el debate ha estado centrado en dos principios que son lógicos. Uno es obviamente la calidad. Yo creo que la calidad de los medicamentos hay que seguir siendo muy estricto en el país, con algunas normas que garanticen realmente que los medicamentos que están en el mercado, independiente de si son producidos en otro país o son producidos a nivel local, si son producidos por una industria multinacional o por una industria farmacéutica nacional, cumplan con unos requisitos, porque en última la calidad lleva conexo el tema de eficacia y seguridad. Es decir, no son temas aislados, un producto es eficaz y seguro porque es de calidad, sino realmente sería difícil pues, de establecer. Y el otro gran, digamos, frente de debate es el tema de que no existan, como ya he mencionado, barreras para que entren los competidores, porque entre más barreras y más estudios o más requisitos se establezcan,
muchas veces algunos de ellos innecesarios, pues obviamente menos posibilidad habrá de que existan competidores, y eso es crítico, no solamente para Colombia, y no creo que para todos los países, porque tal vez ya lo mencionaba Luis Guillermo, cuando uno hace proyecciones y mira que el gasto, el medicamento, no el gasto farmacéutico, no el gasto en medicamentos, aumenta más o menos un 30% anual, es difícil que, obviamente siendo 6 o hasta más veces que el Producto Interno Bruto de un país, pues es que eso se sostenga. Y más cuando uno mira que esto es creciente, es decir, que ahora es el 30%, pero puede llegar a ser el 35, el 40%, si no se toman medidas que faciliten el ingreso de competidores. Entonces ahí el debate central está en esos dos temas, calidad versus barreras, y como uno como académico lo que tiene que buscar es cómo contribuye para favorecer, obviamente, siempre pensando en la salud de los, en este caso concreto de los colombianos, de facilitar, de que existan disponibles esos medicamentos, pero obviamente que sean medicamentos de calidad. Profesor, dos preguntas en una. Uno, ¿cuál es el alcance realmente de ese decreto? Y dos, ¿usted esperaría alguna retaliación por parte de las farmacéuticas en materia, pues estoy hablando que en el medio del mercado las reacciones pueden ser posibles, de pronto una restricción, de pronto limitar la producción o el ingreso o no vender los medicamentos? A ver, el alcance del decreto básicamente es reconocer que los medicamentos biotecnológicos son complejos por su naturaleza, pero no tanto que no puedan aparecer competidores en el mercado, y que esa competencia se pueda autorizar por vías alternativas a los estudios clínicos en humanos, que es una de las cosas más difíciles de hacer para llevar un medicamento nuevo al mercado. Entonces, por lo tanto, pues eso acerca mucho a los medicamentos biotecnológicos a lo que son los genéricos. Y un poco la industria lo que ha negado es que hayan biogenéricos, pero este decreto lo que habla es de que hacia eso vamos. Yo creo que la industria multinacional, de hecho, sabe y está consciente de que ese es el futuro. Es decir, no hay forma de que no haya competencia en esos medicamentos. El problema fundamental es que ellos quieren de alguna manera ser los únicos que puedan competir con ellos mismos. O sea, llegar al mercado con biosimilares y conservar grandes franjas del mercado. Y realmente pienso que el decreto colombiano lo que establece son unas reglas claras de juego para todos, y que las industrias multinacionales van a jugar con esas reglas de juego. Es decir, no va a haber retaliaciones, sino que al contrario, Colombia va a ser uno de los motores del cambio en el sector farmacéutico, no solamente en el país, sino en Latinoamérica y en el Pero es mundo. muy curioso porque digamos que después de firmado el decreto, las farmacéuticas estuvieron de acuerdo, pero antes hubo una puja muy grande. ¿Cómo se entiende eso? Sí, no, yo creo que tiene que ver pues, con acomodación en el mercado. Lastimosamente, pues, no, digamos que lo claro es que el tema de la salud en general, no solamente los medicamentos, la salud es un negocio. Yo creo que la salud ha sido un negocio, es un negocio y será un negocio, simplemente que cambian los actores que intervienen en el negocio. En el tema concreto de los medicamentos, pues cuando ya, digamos, se aprueba el decreto, pues yo creo que era difícil desde el punto de vista técnico justificar de que no era una norma adecuada, precisamente porque fue una norma que fue discutida casi durante 4 años, tuvo 5 versiones, es decir, un documento bastante, yo creo que tuvo una construcción colectiva importante con la participación de diversos actores y gremios en general pues, en el decreto. Yo creo que fue un tema de acomodación, y de hecho yo creo, uno pues atreviéndose a sacar como la bola de cristal, de que va a pasar algo muy similar a lo que ha pasado con los medicamentos de síntesis, es decir, son las mismas multinacionales para mantenerse en el mercado, porque ese tema del mercado, lo que han hecho es sacar sus propios genéricos de esos medicamentos, es decir, las grandes multinacionales también tienen, o si no han comprado, laboratorios dedicados a la producción de medicamentos genéricos, y simplemente pues el paraguas es que son genéricos fabricados por las multinacionales, pero son exactamente lo mismo, son competidores de sus mismos medicamentos, simplemente que el nicho
al que va dirigido es distinto, es decir, aquí hay un tema de canales, de distribución, un tema de mercadeo, donde usted identifica este producto que es el más costoso, donde lo puedo colocar, y mientras que si yo quiero estar en un nicho que no tiene esa capacidad, pues tengo que buscar una opción, y la opción es tener un medicamento genérico que pueda llegar a ese tipo de situación. Entonces creo que va a pasar algo muy similar, y la importancia de este decreto, yo siendo bastante, yo creo que es una norma bastante revolucionaria, porque cuando uno está en el contexto latinoamericano se da cuenta de que todavía hay ese temor de exigir siempre los estudios clínicos como la única forma de buscar comparación. Aquí hay un tema muy claro, es que cuando el medicamento ya está bien caracterizado, se sabe no hay necesidad de ese tipo de estudios, lo que va a generar es que esa industria farmacéutica multinacional también tenga competidores de sus propios productos. Entonces el precio y digamos el costo final en el mercado va a depender de hacia dónde está dirigido, si hacia un canal institucional o hacia un canal más digamos, privado, más particular, donde normalmente existe esa posibilidad de colocar este tipo de medicamentos. Yo complementaría el asunto, Heiner, con una alusión a la pregunta que estabas haciendo, que me parece muy importante. Potencialmente la industria sí podría activar algunos mecanismos que están dentro de los tratados de libre comercio, por ejemplo las cláusulas de anulación y menoscabo, que lo que dicen es que si yo tengo un derecho de propiedad intelectual y un gobierno establece una norma que de alguna forma menoscabe ese derecho, entonces yo podría demandarlo. Y también otras cláusulas que hay en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio, que las entendemos distinto los países, digamos, de ingresos medios y bajos y los países industrializados. Para ellos, obstáculo técnico al comercio es algo que se sale de la norma internacional, que en general es la establecida por ellos mismos. Para nosotros un obstáculo técnico al comercio es algo que es innecesario para garantizar la seguridad y la eficacia de un medicamento. Es probable que la industria haya pensado en algún momento en activar esos mecanismos, y de hecho algunos pronunciamientos y algunas actitudes de industrias le hacen pensar a uno que podría darse, pero yo creo que eso sería para ellos abrir una caja de Pandora, porque hay tantos argumentos del lado de ellos como del lado nuestro. Entonces, me parece un escenario improbable y de todas maneras, si llegara a ocurrir, pues sería muy interesante ver qué sucede. Bueno, esperemos que al finalizar el programa, ya nos queda nomás un corte de 10 minutos, podamos mirar hasta qué punto hemos hecho una buena veeduría, hasta qué punto los científicos colombianos aprovecharán o han desaprovechado, digamos, también los conocimientos en un ambiente en donde digamos, el mercado de medicamentos es de 170 billones de pesos aproximadamente en el mundo, de los cuales se habla que el 15% es de medicamentos biotecnológicos. O sea, realmente estamos hablando de una dimensión bastante potente. Estos son algunos de los datos aquí en la fuerza de los argumentos. Estamos hablando de lo que implica para el país y para el mundo la restricción a los medicamentos biotecnológicos, al menos en materia de precios. Volvemos enseguida para culminar con este programa. Volvemos a la fuerza de los argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando del negocio de los medicamentos frente al derecho a la salud. Colombia gasta en promedio unos 1.000 millones de pesos al año en medicamentos biotecnológicos, unos 2.5 millones de pacientes aproximadamente. Esto apenas es la punta del iceberg, y este decreto 1782 uno pensaría que obviamente sirve para disminuir los precios, pero hasta qué punto la ciencia, digamos, el conocimiento, la investigación colombiana frente a una situación de esta naturaleza permite que también se desarrolle. No solamente va a hacer que los demás laboratorios traigan los genéricos, sino que nosotros mismos lo hagamos, y hasta qué punto el papel de la universidad, y muy especialmente, no solamente la Universidad de Antioquia, sino el concepto de universidad y la investigación, ¿qué papel ha jugado allí? Sí, yo creo que obviamente hay un panorama bien interesante, no solamente por el decreto, que obviamente el decreto tiene toda una justificación
y es que hay muchos de estos medicamentos que ya les vence la patente. Entonces eso obviamente abre toda la posibilidad de que aparezcan los competidores de esos medicamentos que les vence la patente. Yo creo que en el caso concreto de la universidad y en general del país, el país tiene las condiciones, como tal vez lo decía Luis Guillermo, para desarrollar este tipo de productos. Realmente la universidad, en el caso concreto de la Universidad de Antioquia, uno conoce profesores que tienen su formación, que ya han hecho, inclusive han hecho parte de desarrollo de procesos de algunos medicamentos de alguna industria farmacéutica nacional que se convierten en ejemplo. Es decir, Colombia tiene ya productos biogenéricos, es decir, competidores de medicamentos innovadores, inclusive pues hay un tema de rituximab y hay otro seguramente muy pronto hormona de crecimiento por laboratorios que son nacionales, y eso muestra de que el país obviamente tiene una gran oportunidad, no solamente el tema de desarrollar medicamentos en cierta forma competidores de esos que ya existen. Yo creo que el país tiene que apuntar a desarrollar los mismos, o sea, productos que son nuevos como tal, y seguir todo el proceso que establece obviamente el decreto para obtener el registro sanitario. Y hay otro tema grande, y es la oportunidad, o más bien la oportunidad no, para la universidad es una oportunidad, pero es una necesidad, porque este decreto obviamente establece unas condiciones de control, de aseguramiento de la calidad de estos medicamentos, que habla de tecnologías analíticas de nueva generación o avanzada. Creo que la universidad tiene que avanzar en general en establecer las condiciones, especialmente de comprar equipos con las tecnologías que permitan caracterizar no solamente físico-químicamente estos productos, sino también funcionalmente. Y ahí es donde, en este momento, en el caso concreto pues, de la universidad, hay una propuesta de un proyecto para comprar un equipo que permitiría avanzar mucho en la caracterización, no solamente, insisto, físico-química y no funcional de estos productos. Y el otro gran tema de la universidad, en caso concreto pues, de lo que se hace en la Universidad de Antioquia también, es el tema de lo que el decreto llama la farmacovigilancia activa, es decir, como hablaba yo en los requisitos, y por eso insisto en la importancia de ver esos requisitos, se evalúan los resultados en salud que se obtienen en el paciente, porque es la única forma que permite superar esas dudas, y la experiencia propia de la universidad ha sido esa, como con los medicamentos antirretrovirales, en condiciones, con diseños de estudios adecuados, se ha mostrado de que los resultados en salud, en términos de eficacia, en términos de seguridad, son iguales a los que, o no difieren de los resultados que se alcanzan con los medicamentos innovadores. Decíamos que el país gasta más de $1.000 millones, no de pesos, en medicamentos biotecnológicos. Además de ese impacto económico, es decir, este decreto, el esfuerzo, lo que hay detrás de este decreto 1782, ¿qué impacto va a tener sobre la salud en el país, sobre la gente? A ver, yo creo que el tema es de una profundidad muy grande. Muchas veces no percibimos cómo esto nos afecta, pero la verdad es que cuando uno va a un hospital y no lo atienden porque la EPS se gastó la plata, no hay contrato, si uno escarba un poco más en las cuentas, lo que encuentra muchas veces es que la plata se ha ido para pagar esos medicamentos. Entonces, el problema nos afecta a todos, independientemente de si necesitamos esos medicamentos en particular o no los necesitamos, simplemente por estar dentro de un sistema de salud con gasto socializado. Y el punto, yo creo que es de una importancia monumental desde el punto de vista de la soberanía del país. O sea, si un país no es capaz de alimentar a su población y de velar por la salud, que son condiciones básicas, pues está expuesto a los vaivenes del mercado y en este momento, como están las cosas, a los deseos y las aspiraciones de las corporaciones, ya ni siquiera de los gobiernos externos, sino de empresas que han adquirido un tamaño y un poder mayor que incluso el de los países. Entonces, este es un tema no solo de salud, sino que yo diría de democracia y de cuál es el proyecto de país que queremos. Obviamente hay que tener en cuenta muchos factores. Por supuesto no se puede desincentivar la innovación y habría que buscar los mecanismos para hacerlo. Pero yo creo que hay unas discusiones que el país ha tomado por un lado equivocado,
Por ejemplo, no se trata de negarle entonces el derecho a una persona que requiere uno de estos medicamentos a acceder a él. Esa es una pregunta que nunca nos deberíamos hacer. Es que este paciente requiere un medicamento para el que se gasta 1.000 millones de pesos al año, entonces no le demos el medicamento. Yo creo que eso no cabría, por lo menos en este momento. Lo que hay que preguntar es por qué ese medicamento vale 1.000 millones de pesos y cuáles son las formas de lograr que ese medicamento esté al alcance de ese señor y pueda permitir que el conjunto de la sociedad tampoco se perjudique. Entonces, por ese lado sería... En general hay un tema, yo creo que hay datos concretos pues, desde el punto de vista de impacto. Normalmente de ese gran gasto en medicamentos en el país, digamos que hay un tema en el sistema que es el recobro como tal, es decir, medicamentos que normalmente se autorizan vía tutela o vía comité técnico, que no están dentro de lo que se llama comúnmente el plan obligatorio de salud en este país, que se recobran al sistema, al FOSIGA, al Fondo de Solidaridad y Garantía. Normalmente de los 10 medicamentos más recobrados al sistema, 8 cumplen estas características de ser biotecnológicos. Y las estimaciones que hace, insisto, el Ministerio con datos que obviamente pueden no ser, alguien los puede cuestionar, pero que uno cree que están bien fundamentados, que este decreto concretamente generaría un ahorro entre el 30 y el 60% en esos medicamentos solamente, es decir, el impacto yo creo que es bastante significativo, porque se supone que si hay unos recursos que ya se optimizan, pues esos recursos se deben destinar a aumentar la cobertura, es decir, el efecto que esto puede tener, no solamente, insisto, pues desde el punto de vista científico, que yo creo que es una oportunidad muy grande para la universidad en tema de calidad, en tema de programas de farmacovigilancia activa, también está todo el tema de lo que es el efecto en el acceso a medicamentos, que es clave, obviamente, para poder solucionar adecuadamente los problemas de salud de la población. Me quedan 2 minutos y voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo evitar que durante este periodo, que todavía falta, pues porque entra en vigencia el decreto, no termine por desdibujarse fruto de las negociaciones y de las presiones que seguramente va a haber? Pues yo creo que el punto clave es la veeduría ciudadana. Es decir, hay unos procesos que quedaron pendientes, que es la elaboración de las guías, que requieren, así como en la construcción del decreto, una participación amplia y transparencia en las discusiones. Y un punto adicional sería estar muy al tanto de el significado que tienen las negociaciones comerciales, que uno a veces no las liga con el tema de salud, pero que son definitivas en estos temas. Entonces, cuestiones como por ejemplo el Tratado de Alianza Pacífico, la posibilidad de que Colombia entre al Tratado Transpacífico en un futuro, son fundamentales en el destino final que van a tener estas normas en el país. Profesora Amariles, desde la universidad y también desde su papel como investigador, ¿cómo tratar, digamos, de garantizar que ese decreto realmente sea fructífero y que logre el objetivo? Sí, yo creo que ya lo he mencionado ya, pero me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene generar información, evidencia de que realmente el país puede cumplir con lo que se establece en este decreto. Creo que hay un tema clave en desarrollar las capacidades, obviamente buscando como siempre la participación no solamente de la universidad, sino también del Estado y alguna empresa privada que pueda estar interesada en este tipo de productos, de que somos capaces de generar unas líneas de producción de ese tipo de productos, insisto, no solamente de los competidores, sino también de productos nuevos que yo creo que el país está. Y lo otro, concretamente con el decreto, es que cuando se evalúe que el país sí puede realmente hacer una caracterización, no solamente, insisto, físico-química y no funcional, establecer secuencias, porque estos son proteínas, secuencias de, obviamente, los aminoácidos, de que realmente no hay una diferencia importante entre la estructura del biogenérico con respecto al innovador, existan las condiciones para eso. Yo creo que el país, en este momento, si uno hiciese un balance, podría encontrar ciertas limitaciones, por eso el país, incluyendo la universidad, el Estado y la empresa, debe buscar las formas de generar la capacidad, las condiciones para este tipo de aspectos.
y fortalecer lo que es los programas de farmacovigilancia, en lo cual yo creo que hay una experiencia muy importante desde la universidad con resultados publicados en algunas revistas que muestran que la universidad puede generar proyectos que acompañen y valoren los resultados en los pacientes y mostrar de que realmente, a pesar de que hay una diferencia importante en costos, los resultados en salud con estos productos son, insisto, iguales a los que normalmente se tienen con los medicamentos innovadores. Bueno, yo creo que hay unos elementos de ilustración muy importantes aquí en la fuerza de los argumentos. No nos queda más que agradecerle a los dos profesores, el profesor Pedro Amariles y el profesor Luis Guillermo Restrepo, por su compañía y por darnos claridad sobre este tema. Esperemos que este decreto 1782 realmente facilite el acceso a los medicamentos, casi como una obligación que tiene el Estado de garantizar la salud y el bienestar. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volverlos a ver muy pronto.